Afirmaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Los libros de oración de Santa Teresa. Las obras literarias de Santa Teresa son páginas vivas para enseñar a hacer oración. Su vida está en función de ser dominada totalmente por Dios, que realiza en ella sus designios salvíficos. Este Dios salvador es el que se hace amigo, hermano, Señor. Se le va descubriendo poco a poco de las más insospechadas maneras. Los libros de Teresa son parte de su propia vida, de su alma de orante. Todos ellos nos ayudan a descubrir lo más nuclear de su magisterio. A pesar de estar escritos por iniciativa ajena, pues los escribió por obediencia, Teresa ha puesto en todas sus páginas su propia alma, ya que en todo cuanto hace pone todo su corazón. Sus libros son, por tanto, reliquias de su alma, recordatorios de su paso por la tierra, testamento y legado doctrinal a sus hijas y al mundo. Lo que resalta en sus obras es que todo lo que escribió tiene la lozanía de un coloquio y da la impresión de que el mundo entero, y cada persona en particular, es su auditorio. Todo está cercano al lector. La lengua, los deseos, la doctrina, la persona. Fue siempre una empedernida lectora. Leyó en su infancia libros devotos en compañía de su hermano Rodrigo. Eran vidas de santos, llenas de leyendas, en las que se inspiraba su piedad infantil, y otros libros espirituales. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Juntábamos entrambos, su hermano Rodrigo y ella, a leer vidas de santos. Leyó en su adolescencia muchos libros de caballería. Tan apasionada era de su lectura que, como dice ella misma, si no tenía libro nuevo, no parecía tener contento. Leía a escondidas de su padre, que no gustaba de esas recreaciones literarias, pero le ayudaba su madre, que lo hacía para distraerse de sus muchos trabajos, y procuraba que sus hijos leyeran para que no anduvieran en otras cosas perdidas. Esto debió suceder entre los 10 y los 16 años. Después, ya fue amiga de buenos libros. En casa de su tío, don Pedro, leyó el tercer abecedario de Osuna. Durante su cura en Becedas y su estancia en Ortigosa y Castellanos de la Cañada, gustaba de leer buenos libros, escribe, que era toda mi recreación. Durante muchos años, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. Esto fue lo que la salvó en momentos de sequedad. Y así fue leyendo muchos libros espirituales que le ayudaron mucho. Ella dio gran importancia en su conversión a la lectura de las confesiones de San Agustín. Al compás de su lectura, inició un diálogo silencioso con Dios.
El libro que directa o indirectamente ha influido en Teresa es, sin duda alguna, la Sagrada Escritura. Ella ve en la Escritura la forma suprema de la verdad. Este deseo de encontrarse con la verdad revelada le hace buscar incansablemente a todos los que de alguna manera tienen que tener contacto con ella en sus estudios y reflexiones, los letrados y teólogos. En la vida de Teresa hay un afluente mucho más caudaloso de cultura que en parte engloba el contacto con los libros y letrados, pero que los supera. Es la experiencia personal. Experiencia que va desde las innumerables minucias de su vida cotidiana hasta los más subidos encuentros con el mundo sobrenatural. Ella es un ancho mar, una puerta abierta deseando ser hilo conductor de la luz de Dios. Dos fuerzas la empujan a aumentar su capacidad experiencial: su amor a la verdad y su ingenuidad nativa, que en el fondo es humildad, y en Santa Teresa humildad equivale a verdad. La ciencia experiencial de Teresa tiene dos cauces, el humano y el divino. Y ella, seguramente, siempre dio más importancia a la experiencia que le viene de Dios, única en los últimos grados de oración, que la que le viene de los hombres. Ni la lectura, ni el contacto con letrados justifican una mínima parte de los escritos de Santa Teresa. La ciencia contenida en ellos los supera ampliamente y exige la presencia inmediata del Espíritu Santo, que es el que siempre da vida y fecundidad a todas sus páginas. Cuando aceptaba el precepto de escribir un libro, siempre era con la condición de que no la robase mucho tiempo de su trabajo, que antes que escritora se sentía ama de casa o simplemente criada, servidora, para quien era mucho más importante hilar que escribir de mística. No solo no se consideraba escritora, sino con muy mala memoria, con poquísimo tiempo disponible. Debido a su poco tiempo y sus muchas ocupaciones, con frecuencia tenía que interrumpir los escritos, a veces, como en el caso de las moradas, casi 5 meses. Al acabar sus obras, reconoce que aceptó ser escritora por obedecer, pero que no ha gastado en ello más que el tiempo material para escribir, no en pensar, hacer esquemas, borradores, etc. Todo esto induce a pensar en la presencia del Espíritu Santo, que movía su pluma. Admira el lector de cualquier época esa desproporción entre los elementos humanos empleados y la grandiosidad de una obra como son los escritos de Santa Teresa. La ciencia contenida en ellos está por encima de la cultura ambiental, de los libros leídos, de los letrados que la aconsejaron, que fueron los primeros en admirarse. Cuando se vio abandonada e incomprendida por la ciencia, apartada de las corrientes culturales y religiosas de su época, con la prohibición de muchos libros espirituales en la península ibérica, el Espíritu Santo sale al encuentro y suple estas deficiencias humanas, constituyéndose en adelante en su único maestro. Aludiendo a la prohibición de los libros en 1559, cuya lectura, como dice ella, la daba mucha recreación, nos refiere las palabras que había oído al Señor. No tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después lo entendía muy bien, porque ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro, que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer, de manera que no se puede olvidar.
Este año de 1559 marca un hito en la historia interna de las gracias místicas en Santa Teresa. Ella fue sintiendo cada vez con más fuerza la presencia del Espíritu, y era la primera en quedar admirada de cómo había sido capaz de decir algo que no esperaba saber expresarlo. Repetidamente en sus escritos alude al influjo del Espíritu Santo, que mueve su pluma de escritora. Que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro Celestial. Y así, me parece, es grandísima ventaja, cuando lo escribo, estar en ella, porque veo claro, no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé después cómo lo acerté a decir. Esto me acaece muchas veces. Con frecuencia se encomienda al Espíritu Santo para continuar escribiendo, o es consciente que sin la ayuda de Dios no podría ir adelante. Los santos padres, como San Agustín y los apologetas primitivos, hablan del maestro interior que está suscitando toda verdad en el corazón de los hombres. En Santa Teresa, esto se cumple. Ella misma hace alusión a las enseñanzas secretas de este Maestro Divino que enseña sin ruido de palabras. Fray Luis de León estampó en la edición príncipe de las obras de Santa Teresa cuanto sigue. En sus libros, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo que la Madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre lo que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano, que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. Las obras de Santa Teresa son su testamento, la síntesis de lo que había dicho y hecho a través de su vida. Dos obras fuertes llenan el espacio central de su magisterio: el camino de perfección y el castillo interior. Las dos son obras de formación espiritual. Enseñar, para Teresa, no es teorizar sobre la oración, sino comunicar y transmitir experiencias. Nos fijamos en forma sintética en estas dos obras para después dejarnos guiar por Santa Teresa en el contenido de cada una de ellas para captar sus enseñanzas. El camino de perfección está estructurado sobre una alegoría que se extiende por todo el libro: el camino. La tradición cristiana ha visto en el hombre un ser itinerante hacia un destino concreto que es para todos los hombres Dios, aunque solamente los creyentes en él lo hacen de un modo consciente. La vida en sí misma, según esta concepción, es el caminar, el fluir hacia ese universal destino. Pero no es este sentido general el que desarrolla Santa Teresa. Ella se ha reducido a algo mucho más concreto. Ha supuesto que el hombre y Dios están separados por un abismo que condena al hombre a su finitud, de tal manera que para romper el cerco y conquistar su plenitud es necesario tender un puente que una las dos orillas. El hombre, en su existir, tiene que decidirse por algo, y esto caracteriza su modalidad en la existencia. Existe un camino objetivo, que es para todos Cristo, pero se conecta con él subjetivamente de muchas maneras. Santa Teresa propone como medio para unirnos con Dios y con Cristo el camino de la oración. Esto no quiere decir que la oración revista las mismas modalidades en todos. Precisamente, Santa Teresa da a entender infinitas maneras que a unos los llevará por el camino de la consolación, de los gustos espirituales, y a otros por el de las sequedades. Lo que tiene que hacer el alma es contentarse con lo que Dios le da, porque, escribe Santa Teresa,
por muchos caminos lleva Dios a las almas, y porque es muy grande atrevimiento que quiera yo escoger camino no sabiendo el que me conviene más. Santa Teresa sabe que no es un camino fácil, que tendrá que romper todas las barreras: el demonio, el mundo circundante con sus temores y sus alicientes, la riqueza, la desgana. Por eso, es necesario la determinación o propósito inicial de no abandonar nunca la oración. El camino de perfección es el libro de la iniciación a la oración mental, junto con las exigencias ascéticas del orante y de la comunidad. Las moradas, o castillo interior, es un tratado completo de vida espiritual organizado sobre la oración mental desde los comienzos de la meditación hasta el matrimonio espiritual. El castillo interior, o las moradas, es un símil fecundo que se transforma en alegoría y forma la estructura de esta obra. Considerar el alma como un castillo y la vida espiritual como un ensimismarse el alma dentro de sí misma a la búsqueda de Dios no era ninguna novedad para Teresa el año 1577, cuando escribió Las Moradas. Solo que en este libro recibe nuevos impulsos, adquiere categoría de alegoría genial. Las moradas son los pasos que el alma da para llegar desde lo más periférico a lo más hondo de su ser. Etapas de un camino que va desde su yo humano hasta la unión transformante en Dios. La voluntad y la gracia mueven el alma hacia el interior a través de la oración, que viene a ser un barómetro de su grandeza espiritual y religiosa. Estos pasos, o moradas del alma, son, por tanto, grados de perfección espiritual y también grados de oración. La oración en el castillo no es sólo la puerta, sino que los diversos grados de oración marcan el ingreso a las diversas moradas, sin que con esto se quiera decir que a cada morada corresponda un grado de oración. Cuando el alma llegue a la unión con Dios en su más profundo centro, habrá conseguido la santidad. La oración, en este contexto alegórico, es el camino que escoge el alma para acercarse a Dios. Lo que interesa destacar es que la oración es capital en todo el proceso de las moradas. Es la antorcha que guía al alma e ilumina las diversas estancias del castillo cada vez con más intensidad. La oración juega aquí una parte muy importante en el proceso de interiorización. El libro de las moradas es la obra más perfecta, más acabada, más completa, más madura de todas las de Santa Teresa. Santa Teresa, en sus obras, como veremos, nos habla de los grados de la oración, pero también nos habla de los condicionamientos, de la pedagogía de la oración. No lo hace de modo sistemático, sino espontáneamente, de camino hacia el fin. Pedagogía de la oración personal significa que existen algunas normas exigidas por Santa Teresa como necesarias para hacer bien la oración. La contemplación y la vida mística exigen una preparación remota. Pues bien, puede ser que el que cumpla con los requisitos de la oración en su primera fase, en la fase ascética, esté preparándose para llegar a metas más altas. La oración ascética será, en este sentido, mera disposición anímica, psicológica y moral para la contemplación. Estos son algunos de los requisitos que indica Santa Teresa. La determinada determinación. Es un presupuesto psicológico, quizá el más importante como punto de arranque para cualquier decisión del alma. La determinada determinación es un grito de protesta que nace del fondo del ser y se revela contra una situación penosa del ambiente o de la propia vida. La determinación de la que habla Santa Teresa
y que veremos en su momento, supone no sólo comenzar el camino, haber superado las primeras dificultades, el miedo al ambiente, al qué dirán de las gentes, sino también la continuación, siempre mucho más dolorosa y difícil que la primera iniciación. Supone unos propósitos y unas realidades concretas, conociendo el fin, los medios, las dificultades y las armas con que se cuenta. Santa Teresa tuvo en su vida muchas determinaciones que no fueron decisivas hasta la de la Cuaresma de 1554, ante un Cristo muy llagado. Lo que normalmente falla no son los deseos de hacer oración, sino las formulaciones concretas de hacerla cueste lo que cueste al principio, sabiendo que al final estaremos contentos de haber comenzado el camino. La buena conciencia es otro condicionamiento del que habla Santa Teresa. En este terreno ha sido pródiga en avisos. Repetidamente ha afirmado que el apego a los bienes temporales, bajo cualquier concepto, frena la determinación del alma. Estos avisos son a veces principios generales. Ya sabéis que la primera piedra ha de ser una buena conciencia y con todas vuestras fuerzas libraros aún de pecados veniales y seguir lo más perfecto. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se os olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a conformar su voluntad con la de Dios. El examen de conciencia, decir la confesión y santiguaros, ya se sabe que ha de ser lo primero. Esta buena conciencia hay que interpretarla en sentido amplio. Equivale a pureza integral, a la tensión purificativa del hombre como camino previo a la comunicación con Dios, de lo cual han hablado todos los místicos y maestros de la vida espiritual. Lo que dice Santa Teresa referente al examen de conciencia, a decir la confesión, no significa que la persona antes de ponerse a orar tenga necesariamente que confesarse para purificarse de sus pecados. Lo normal será que el que habitualmente practica la oración personal no tiene necesidad de confesarse cada vez que ora. Sin embargo, Teresa alude a estas fórmulas tradicionales para crear en quien ora un deseo instintivo de ser amigo de Dios desde el primer momento. Es posible que después de una oración bien hecha, salga el orante arrepentido de sus pecados. Tampoco quiere decir Santa Teresa que los que no tengan buena conciencia no puedan ni deban hacer oración. Esto sería una conclusión falsa. Ella ha afirmado todo lo contrario. Ha previsto que la oración puede ser causa de conversión, y lo que quiere poner de manifiesto es que la conciencia limpia ayuda a recoger los pensamientos y suscita el deseo de estar con Dios para dialogar con Él. Ella cayó en el error de dejar la oración por no considerarse digna de estar en presencia de Dios, y no quiere que el alma se encuentre en la misma peligrosa encrucijada en que ella se encontró. Además de la buena conciencia, Santa Teresa quiere que la persona ejercite todas las virtudes que acostumbran el alma a la piedad seria, a la cercanía de Dios. Existe un entorno ascético que salvaguarda la oración. Santa Teresa sabía mucho de la tendencia instintiva del hombre a la vida cómoda, llena de confort. La vida moderna incita al hombre desde fuera para que busque el placer, la comodidad y deje las aristas de la vida dura. La vida misma es una tentación que nos amenaza por las diversas solicitaciones a lo fácil. El pensamiento de Santa Teresa en este punto está bien expresado en su célebre frase: regalo y oración no se compadecen. Pero ha escrito también otras de parecido sentido. Que se tiene con harto trabajo la oración mental
si no se procuran las virtudes, aunque no en tan alto grado como para la contemplación son menester. Pues ya en tan alto grado como es querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo, lo más está hecho. Porque los cuidados inquietan a la oración. Es gran negocio comenzar las almas oración, comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a sólo ayudar a llevar la cruz a Cristo. Lo que he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad, y que mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube Dios. Tened este cuidado, que el principio y fin de la oración, por su vida contemplación que sea, siempre acabéis en propio conocimiento. Analiza Santa Teresa los efectos del excesivo apego a los bienes de este mundo, la hacienda, la honra, el deseo de ser estimado, y avisa de los estragos que todo ello puede causar en el alma por falta de control. Si hay punto de honra o de hacienda, que aunque tengan muchos años de oración, que nunca medrarán mucho ni llegarán a gozar el verdadero fruto de la oración. En relación con la vida ascética, como preparación para la oración, reconoce que existió en su propia vida un engaño manifiesto. Querer compaginar, querer compadecer, como dice ella, el saboreo de los gustos de este mundo y los de la oración. Paréceme ahora a mí, esta manera de caminar, un querer concertar cuerpo y alma para no perder acá el descanso y gozar allá de Dios. Mas es paso de gallina. Nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. Ella se lamenta de que, no obstante que tuvo grandes deseos al principio, no llegó a las alturas por no tener quien la obligara, pues procuraba esto que he dicho, tener oración, mas vivir a mi placer. La misma expansión afectiva en los locutorios de la Encarnación limitaron su capacidad de orante y la llevaron al borde mismo del precipicio, dejar la oración. De todo esto sacó la experiencia para escribir sobre la buena conciencia como requisito para hacer bien la oración personal. Hoy está conmovido todo el campo de la ascesis cristiana y no se sabe bien si se busca un equilibrio humanista o más bien huir de la pasión de Cristo. Ciertamente, hoy no se pueden revivir muchas formas de ascesis que implantaron los padres del desierto en los primeros siglos del cristianismo. Y también es verdad que hoy la vida nos ofrece infinidad de oportunidades que se equiparan a la verdadera ascesis. Hoy podemos encontrar la cruz de Cristo, por ejemplo, en el trabajo, que para algunos puede ser agobiante en algunos momentos. En el esfuerzo inherente al trabajo, a las angustias de cada día. Podemos encontrar la cruz en las prisas que provienen de nuestra falta de tiempo y del exceso de actividad que son causa de tensión. Leyendo a Santa Teresa, podríamos preguntarle si todo esto es suficiente para que la persona que quiere orar hoy no tenga que buscar ninguna añadidura ni complemento ascético para orar bien. Quizá Teresa nos dijera que estamos evitando peligrosamente las aristas de la cruz de Cristo, que, después de todo, tenía que configurar nuestro cristianismo, y la estamos pintando de color de rosa. El cristiano tiene que acercarse a Cristo en la oración, y él también es un ser paciente. Y si el hombre de hoy quiere dialogar con Cristo, al estilo de los santos y de lo que ellos nos han enseñado, tendrá que imitar a Cristo en alguna medida. La sensibilidad espiritual de cada uno tendrá que saber hasta qué punto su fe y su caridad le exigen la mortificación de los sentidos. Pero para ello, lo primero que hay que hacer es educar esa sensibilidad para que no se deje llevar por el capricho, sino que esté abierta a las exigencias del espíritu.
La soledad y el silencio. La tradición cristiana ha visto en la soledad y el silencio la situación privilegiada no sólo para hablar con Dios, sino para escucharle. Estar en silencio no puede consistir solo en no pronunciar palabras, sino en llenarse por dentro de contenido, enriquecerse con pensamientos y afectos. El silencio indica una plenitud, porque supone un encuentro con nosotros mismos. Lo mismo puede decirse de la soledad. La soledad es una situación anímica, es una barrera en torno a las potencias y sentidos. Es estar en el mundo, pero alejados de él, para estar más cerca de Dios. Es célebre la frase de Santa Teresa: acostumbrarse a soledad es gran cosa para la oración. Era esta una convicción muy enraizada en su alma. Los que comienzan a tener oración han de ir acostumbrándose a no dárseles de ver ni oír, y aun ponerlo por obra las horas de oración, sino estar en soledad y apartados, pensar su vida pasada. Santa Teresa va buscando una soledad radical, un silencio integral que es hondo y anímico. El silencio integral consiste en callar para hablar con nosotros mismos y con Dios. Además, tiene otra acepción. Es hacer callar todos los instintos desordenados, todas las apetencias malsanas de nuestro hombre viejo. Es romper los afectos irregulares, las tensiones innecesarias. Es el encuentro del hombre consigo mismo y con Dios en un mundo pacificado y controlado. Según Santa Teresa, la soledad radical lleva consigo el no preocuparse de nada de lo que suceda a nuestro alrededor. Porque lo que más hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Y esto es lo que le conviene mucho. Al compás de la lectura del camino de perfección y de las moradas, descubriremos estos y otros requisitos que Santa Teresa indica para conducirnos a la cima de la oración y de la unión con Dios.
Afirmaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.